Ya son las 4:07, faltan 3 minutos y somos 17 estudiantes, nuestra asistente y su servidor, ¿no? Faltan 10, faltan 10. Ojalá que lleguen en esos 3 minutitos y si no, pues vamos a empezar. Son 4:10, hay ahorita 20 estudiantes. Vamos a empezar. Primero, buenas tardes. Gracias por los estudiantes que hicieron una oración para que saliera bien mi operación, cosa que se logró. De salud en general estoy bien. El problema pues sigue siendo mi ojo derecho. La visión borrosa que tenía ya se me quitó, ya veo mejor, pero en algunos momentos pues tengo que taparme el ojo para ver bien y después me lo destapo y ahí la voy llevando. Así que si ven que lo hago, pues me disculpan, ¿no? Así que gracias por la oración y vamos a continuar con nuestras clases, ¿no? Notarán ustedes que dentro del foro de la materia, espero que estén apreciando en dónde me encuentro. Me encuentro en el foro en donde dice fin del curso 2024-1 y de ahí para abajo vienen, ¿no? Vienen diferentes archivos que vamos a ir explicando, ¿no? La unidad que nos falta es profesionalismo, que lo vamos a ver una vez que terminamos lo de evaluación. Después, todo lo relacionado con la legislación que vimos en ya con anterioridad, ya están subidos aquí en el foro de la materia en su lugar. O sea, así ya quedó bien para que ustedes lo vayan estudiando, vayan bajando sus archivos y los tengan de manera ordenada. ¿Qué vamos a ver nosotros? Dos archivos de la unidad temática número 5. La primera es esta que se llama Introducción al tema de modelos. Voy aquí a
Entonces aquí estamos. Introducción al tema de modelos, unidad 4, primera parte, versión 4.2 del 2023. Y el segundo archivo que vamos a ver sobre evaluación del riesgo es este de modelos y principios que surgen del programa de estudio de la unidad temática 4, bases para la evaluación del riesgo. Y se llama unidad 4, segunda parte. Entonces, la primera parte es modelos, una pequeña introducción, explicación, orientación, tómenla como ustedes quieran. Y después ya el desarrollo de los modelos que pide nuestro programa, lo veremos en la segunda parte que tenemos aquí. Terminado eso, pues ya vendría la regulación financiera, que ya lo tenemos aquí completito, como se los presenté yo con anterioridad. Y ya vendrá entonces la unidad final, profesionalismo, que tiene que ver con la parte de la ética. Entonces, empiezo con la introducción a los modelos. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, aquí es una introducción. En las unidades anteriores, pues los estudiantes han conocido los riesgos en general que pueden ocurrir dentro de la empresa. O sea, le dedicamos bastante a la parte del riesgo operativo. Además, analizaron diferentes tipos y medidas de riesgo que existen. Hablamos de los propios de la naturaleza y los producidos por el hombre, incluyendo los cibernéticos y los de terrorismo. Perdón, no había fijado esto, así que permítanme tantito. Entonces, venimos por aquí, ¿no? Después también vimos los riesgos de, ¿cómo diríamos?, de bancos y aseguradoras utilizando la ayuda de resbalones con cáscaras de plátano. Y en todo eso hemos comentado de una manera muy indirecta el riesgo de mercado, el riesgo de crédito. Aquí está incompleto. Es riesgo de crédito, liquidez y operativo, con unas menciones muy generalizadas para los bancos de parte de Basilea y para las aseguradoras de parte de Solvencia. Dentro de la segunda parte de esta unidad vamos a hablar de la parte de solvencia, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado lo podemos encuadrar en esta parte, pero como diciendo aquí, ¿no?, que solamente debemos modificar esta partecita para los bancos, pero para una aseguradora queda muy bien. Aquí está todos los riesgos agregados, pero por separado tenemos riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo del seguro y riesgo operacional. Entonces, este es donde nosotros trabajamos. En el riesgo operacional,
pues lo tiene que ver las personas con las que se trabaja. Esos nos pueden dar la gente, los sistemas de la empresa y la distribución en general nos pueden dar las debilidades de la empresa. Entonces es lo que tratamos de comentar en la unidad número 2. Lo que tiene que ver ahora con mortalidad, caducidad y reservas, lo veremos en la parte cuarta, en la parte que sigue, ¿no? Lo que ustedes van a ver en la parte que les he comentado, en su semestre que viene, donde se habla sobre se llama administración de riesgos. Y ahí van a ver mercado y van a ver los movimientos, los riesgos que traen los movimientos de la tasa de interés, los activos, el capital. En cuestión de crédito mencionamos el apunte del Banco de México, donde está la parte de los que no pagan los créditos, los spreads, las diferentes separaciones que puede haber y la responsabilidad con terceros. En la cuestión del riesgo de liquidez entra el riesgo de activos y pasivos, o sea, cómo se van a administrar esos activos y finalmente los programas de cobertura en efectivo para determinadas inversiones y gastos. Entonces, aquí hay que hacer este comentario. Nosotros andaremos aquí en esta parte, ¿no? Ay, qué fastidio, ¿no? No sé manejar esto. Entonces, esa parte es la que nosotros estamos comentando y comentaremos dentro de este programa de administración actuarial. Pero lo que es el riesgo operacional, créanme que lo hemos visto extenso, me he atrasado en el programa, pero la vamos a librar. Estos riesgos, pues nacen de todas las diferentes métricas en que los accionistas, directores y ejecutivos se ven involucrados. Cuando ustedes lleguen a ser directores generales, van a acordarse de esta pequeña gráfica. Toda la problemática que un director general tiene que ver cuando ocupa la responsabilidad de ser líder de una empresa, la que quieran, pero va a ser líder y él lleva todo el peso. ¿Qué dificultad existe? Bueno, que hay tanta información y agréguenle la de la administración de riesgos que le causan a los directores generales intranquilidad y confusión por la inconsistencia de la información que les dan. Ya no digamos la abundancia de la información. Entonces vean aquí todo lo que tiene que ver un director general, ¿no? Aquí tenemos, tiene que estar pensando en el capital económico de la empresa, en todas ¿cómo se dice? Las proporciones claves de la operación, lo que tiene que ver con deducibilidades fiscales de pensiones, con los principios generales de contabilidad, con la tasa interna de retorno, con el valor de compra de la empresa, con el valor de compra europeo, con el capital de solvencia 2, con el valor de los nuevos negocios, porque una de las principales cosas que se hace al año cuando se fija el direccionamiento estratégico
es hacer el plan de negocios para el próximo año. Todo esto lo tiene cada mes, cada día, ¿no? Aquí tiene las calificaciones y, ¿cómo se dice? El objetivo de las calificaciones de crédito, el capital estatutario, el capital en libros, todos estos valores de proporciones de índole contable, el RORAC, el RAROC, el ROE, que ya aquí abajo les dejo una notita, ¿no? En donde, ¿qué cosa es el RORAC, el RAROC, el RARORAC, el ROE? El primero, el RORAC, es medir con mayor precisión el rendimiento de una operación financiera y es el beneficio entre capital ajustado, pero quitándole el riesgo. Entonces ese va a ser el RORAC. El RAROC es el beneficio ajustado al riesgo entre el capital. El RARORAC es el beneficio ajustado al riesgo entre el capital ajustado al riesgo. Y el ROE, pues es el beneficio neto entre fondos propios. Entonces, entre todo esto está el director general. Entonces, ¿qué es lo que encuentra el liderazgo de la compañía? Pues que a veces hay inconsistencia, a veces hay confusión, a veces hay una sobreposición de información y eso le inquieta muchísimo al director de cualquier empresa. Entonces, ustedes ya desde ahorita, pues deben de tener muy claro los conceptos sobre la administración actuarial que hemos venido platicando y que en el campo del trabajo lo encontramos. ¿Por qué razón? Para que tengan la facilidad de que cuando salgan al campo del trabajo se lo puedan presentar al director general con claridad. Que su información sea clara, precisa, concisa. Entonces, esa es pues una introducción a esta unidad. La unidad se llama Bases para la Evaluación del Riesgo y vamos a ver métodos analíticos, método de simulación, métodos estocásticos y después los métodos estructurales. Eso es lo que nos pide la unidad. Así que debemos como estudiantes conocer, comentar e ir a la búsqueda del conocimiento de las diferentes bases, modelos o herramientas que existen para evaluar el riesgo. Entonces, el programa nos pide estos 4 métodos: los métodos analíticos, los métodos de simulación, los métodos estocásticos y los métodos estructurales. En pocas palabras, nos pide que hablemos, que comentemos el conocimiento de los modelos y los métodos para la evaluación del riesgo. Vamos a llegar posteriormente a la explicación con detalle de este cuadro. Así que vamos a empezar con una introducción a la modelización matemática, en donde dice aquí esta parte que la modelización matemática consiste en un arte. El arte es la forma de expresar de una manera sublime algún concepto, alguna idea. Entonces,
modelar es un arte. No necesariamente se nos va a dar a todos. No todos tenemos la capacidad de ser artistas, de saberlo, ponerlo en facilito, saber traducir un fenómeno determinado o problema de la realidad en un lenguaje matemático. O sea, no todos tenemos esa capacidad, pero sí tenemos que estudiarlo, tenemos que conocer algo sobre el proceso de la modelización matemática, ¿no? Y que un modelo matemático es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que van a traducir de alguna forma el fenómeno en cuestión. O sea, con letras, con símbolos, con relaciones, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, integrales, derivadas, vamos nosotros a traducir, ¿no?, el fenómeno que estamos bajo estudio, ¿no? Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué camino? Método quiere decir qué camino hay que seguir para crear un modelo. Aquí el autor que yo consulté nos da 7 pasos. Primero es elegir el tema. Ustedes aquí el programa, no, me voy a regresar tantito. Aquí nos está diciendo que quiere el tema de la inflación, el primero. El segundo, la inversión, un modelo de Wilkie. Después, modelar los siniestros, ese es otro tema. Otro tema es el cálculo de primas. Otro tema, impuestos y gastos, impuestos y dividendos. Otro problema, el proceso del seguro. Otro modelo o otro problema a estudiar, el requerimiento de capital, y otra, los límites de retención. Y ya metidos en los métodos estructurales, el análisis dinámico financiero. Entonces, esos son problemas reales. Lo vamos a ver con posterioridad cómo se representan. Pero nosotros, lo primero que tenemos que tener muy claro es el tema. Entonces, la unidad ya nos está dando los temas. Segundo, estar familiarizado. ¿Qué quiere decir? Pues tener el conocimiento del tema que vamos a manejar. Vamos a suponer que estuviéramos en una medición de activos y pasivos y de su administración, pero si no hemos captado el tema de qué es un activo, de qué es un pasivo, qué relación pueden guardar, pues cómo vamos a poder representar la realidad si no conocemos el tema. Entonces, necesitamos primero conocimiento del tema que el modelo va a, de la realidad que el modelo va a representar. El tercero, ya con el tema y el conocimiento del tema, pues ahora sí vamos a empezar a delimitar el problema, de dónde a dónde lo queremos manejar, ¿no? ¿Lo queremos manejar todo de un solo sopetón o lo queremos dividir en partes, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, depende de qué es lo que queramos hacer. Después viene plantear hipótesis, plantear el problema, es cuando estamos hablando ya de meter hipótesis, y aquí ya viene la parte principal, ¿no? Formular el modelo matemático.
ya lo pensaste, ya tienes el conocimiento, ya delimitaste la extensión de la representación de la realidad que quieres hacer, planteaste tu problema y empiezas a desarrollar tus relaciones, tus símbolos, tus operaciones. ¿Para qué cosa? Para resolver el problema a partir del modelo. A eso se le llama aplicar el modelo. Y ya que aplicas el modelo, pues, y ya te está resultando, pues tienes que hacer los diferentes ejercicios interpretando los resultados para validar tu modelo. O sea, es evaluación. Entonces, primero necesitamos el tema, conocimiento teórico, delimitar el problema, plantear hipótesis, desarrollar el modelo matemático, resolver los primeros intentos, repetir la aplicación de ese modelo y llegar a la evaluación. Oye, Peña, y todo va a quedar bonito. Hay el riesgo del mismo modelo. El modelo va a resolver, ¿no? A plantearte la realidad de un problema. Pero no es seguro. Es un juguetito. Los modelos son juguetitos. Y ya hay historia. Ustedes ya llegará el momento en el semestre siguiente donde vean que muchos de los problemas de solución iniciales en finanzas e inversiones, pues estaban equivocados por años, ¿no? Que se estuvieron aplicando hasta que vinieron y se tuvieron que corregir. Así que hay que tenerlo pues presente. Son juguetitos. No les crean con toda la verdad de que los modelos que aprenden es la Biblia y que nada más es así. Está bien. Ha checado, ha salido bien, pero hay el mismo riesgo del modelo. En resumen, aquí nos dice este autor, Wim Ben Gut, de que la elaboración del modelo matemático requiere por parte del modelador de conocimientos primero, tanto matemáticos como de la situación o tema en cuestión. Y más aún, una buena dosis de intuición y creatividad para interpretar el contexto de conexión entre la realidad y la simbología matemática y discernir cuáles van a ser sus variables. Es una introducción al modelo, ¿no? A modelaje. Otra parte, otro comentario, como metodología de investigación, la modelización parte de un tema y sobre él se desarrollan preguntas que deben ser respondidas. Se trata de una forma altamente placentera de investigar un tema y es capaz de llevar al interesado a construir conocimientos significativos, sea en forma de conceptos matemáticos, sea sobre el tema que estudie. La modelización como método de enseñanza
tiene por objeto proporcionar una mejor aprehensión de los conceptos matemáticos. O sea, la primera, captar, ¿no? Los conceptos matemáticos. Motivar el que nos vayamos capacitando para leer, interpretar, formular y resolver situaciones y problemas para que despertemos nuestro sentido crítico y creativo. O sea, es una muy buena materia a llevar. No sé si ustedes ya la llevaron o no la han llevado, pero es muy motivante. Y más adelante ahorita veremos qué dice la Organización Internacional de los Actuarios, ¿no? La modelización y sus productos, los modelos, se aplican en diferentes niveles y ocasiones, además de que hay toda una teoría completa ya desarrollada sobre el tema. En estas ligas al calce, estas que les estoy poniendo aquí, ¿no? Ay, esta rayita no me pinta aquí. Son lo que se llaman las normas actuariales de práctica, Actuarial Standards of Practice, los estándares de práctica actuarial internacionales, ¿no? Para analizar el riesgo financiero, para validar el modelo, ¿no? Para modelar el continuo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Ya el estándar internacional de práctica actuarial número 5, donde nos habla de los modelos, ¿no? De riesgo para empresas de seguros y para el cumplimiento obligado de cómo podemos presentar nuestros estudios que en un determinado momento tengamos que realizar como actuarios. O sea, no los podemos ver con todo el detalle, pero que ustedes tengan, los aprecien. El que esté interesado que lo vea. Si no lo ve ahorita, a lo mejor en el siguiente semestre se va a acordar y va a tener, si guardó este apunte, lo va a tener y lo va a tener presente, ¿no? En la unidad que nos ocupa, las situaciones a interpretar, formular y modelar en seguros y en los mercados financieros, debemos de aprendernos esto. Tema, modelo, cálculo y resultado. Entre tema y modelo, conocimiento. Si el tema que tú quieres manejar, aunque tengas el modelo, calcules y encuentres un resultado, si no tienes el conocimiento de ese tema que está manejando el modelo, de nada te va a servir el cálculo y el resultado. ¿Por qué? Porque lo puedes interpretar mal. Por eso hay que insistir mucho. Cuando digamos tema, conocimiento del tema. Ese es lo primero. Después viene el modelo, el cálculo y el resultado. Y aquí pues es le conseguí esto, en donde aquí tenemos el modelito, ¿no? Es este cuadradito y pues hay diferentes informaciones que entran. En ese modelo pues hay que primero ver los modelos los parámetros del modelo, los datos que vamos a meter, la teoría de lo que estamos hablando,
las soluciones analíticas que existen en el mercado, las aproximaciones numéricas, hacer pruebas, calibrar el modelo y codificar las diferentes interfaces que pueden entrar. Si, por ejemplo, quieres hablar del modelo de reservas, pues entonces hay que meterlo, echarlo a andar y los resultados tendrán que ver con modelos en la cuestión de inversiones, en activos y pasivos, o cuestión con las leyes o con algunas aclaraciones que tú tengas que hacer. Este MTM, pues no es muy de nuestro canal, ¿no? Es la liquidación diarias de pérdidas y ganancias, que más bien es de tipo contable. Aquí está la nota, ¿no? Aquí. Hay que tenerlo pues presente, ¿no? Entonces, repito, esto por favor, tengámoslo presente. El tema y su conocimiento, entonces nos dicen un modelo que nos pide que la unidad temática nos pide que lo presentemos, que lo expliquemos, explicar su cálculo y su resultado, para que ustedes tengan una idea de cada uno de los ejemplos que nos está pidiendo el programa. Así que son estos 4 métodos. Vamos a ver los métodos analíticos para evaluar el riesgo, los métodos estadísticos y de simulación para evaluar el riesgo, los métodos estocásticos que nos pide el programa y los métodos estructurales. Las diferentes herramientas matemáticas usadas dentro de estos métodos, algunos lo están viendo dentro de las materias obligatorias o ya los vieron. Por ejemplo, en teoría del riesgo que están llevando ahorita en el semestre 7, pues ahí tenemos en teoría del riesgo, distribuciones de frecuencia y severidad, el modelo individual y colectivo, en los principios de cálculo de primas, introducción a la teoría de credibilidad, sea la bayesiana, la de Bullman y Straub, el reaseguro, teoría de la ruina. Y en administración de riesgos, que va a ser para el semestre 8, van a ver los modelos de capital, del VaR, ¿cómo se llama? Del VaR condicional, de los modelos de Arch y Garch, ¿no? La simulación de Monte Carlo, la introducción a Credit Metrics y la introducción a Credit Metrics Plus. Entonces, algo de lo que vamos a comentar puede en algún determinado momento verse más adelante. Pero el conocimiento que se debe ya de ir formando para llegar bien a su clase de administración de riesgos, pues es una lista grande. Aquí, porque estas dos son obligatorias, pero siendo optativas, ¿no? Y no necesariamente todos pues han tomado o les ha interesado pues la parte de derivados. Se va a ver en algún determinado momento, pero pues no puedes llevar todas las materias. Yo les pongo con amarillo y rojo como ¿no? Economía financiera. ¿Por qué razón? Porque ahí ven Monte Carlo, el movimiento browniano y el lima de Ito, la ecuación de Black-Scholes. La ecuación de Black-Scholes tuvo sus problemas, ¿no? Y después vino un ajuste posterior y ya quedó al centavo. Pero se cometieron muchos errores
aplicando el modelo en sus inicios y así fue las cosas, ¿no? La volatilidad y modelos de tasa de interés, volatilidad, pues son series que más adelantito se las menciono, ¿no? Evaluación de proyectos, finanzas internacionales, pero el otro es finanzas matemáticas. Eso, en mi opinión, debería de ser una materia obligatoria en el plan de estudios de FESA. Ahí se manejan análisis de datos financieros, medidas de riesgo en instrumentos financieros, teoría moderna de portafolios, el Capital Asset Pricing Model, introducción al cálculo estocástico y modelo Black-Scholes para evaluación de opciones, ¿no? Y métodos de simulación. Entonces, esto con el otro ayuda mucho, pero no necesariamente ustedes lo sabían y lo pueden combinar. Los modelos generales lineales generalizados, los modelos macroeconómicos y los modelos microeconómicos. Ese está con amarillito. ¿Por qué razón? Porque va a haber los modelos Arch y Garch, el Capital Asset Pricing Model y la evaluación de activos. El reaseguro, algunos lo toman, pero no con la seriedad que debe de haber. Aquí, por ejemplo, deben de quitar esta materia porque algo del reaseguro se ve en teoría del riesgo 1 y teoría del riesgo 2 y dejar eso para meter la materia de finanzas matemáticas. Y después esta sí, la de series de tiempo, ¿no? Porque se van a tratar modelos autorregresivos, los moving average, los modelos autorregresivos combinados con promedios móviles, el moving average. Entonces, series de tiempo, por ejemplo, el caso de inflación que vamos a ver, son series y hay mucho trabajo, mucha talacha, hay muchas cosas que considerar y pues hay que tenerlas presentes. Oye, Peña, pero pues no lo voy a poder hacer, yo ya no tengo tantas opciones para mis opcionales. Bueno, toma nota nada más y el día que te toque el problema enfrente, pues a darle, a quemar horas de la noche, a quemar horas de tu descanso, de tu paseo, de estar con tu familia, de estar con tus hijos, y a veces hay que hacer al lado eso porque no tuvimos la oportunidad de conocer esas materias, ¿no? Y después esta otra, la simulación estocástica. ¿Por qué razón? Porque es la práctica en donde vas a ver análisis de riesgo, fianzas, mercadotecnia, seguros, que son las aplicaciones de la simulación estocástica y teoría del riesgo 2. ¿Por qué razón? Porque ahí viene ya el orden estocástico, el orden stop loss, el orden exponencial, riesgo de colas pesadas, reaseguro óptimo, métodos de cálculo de siniestros ocurridos y no reportados. Entonces, todos esos conocimientos en teoría, pues lo necesitaríamos. Yo lo que les pido que tomen nota de que existen estas materias, economía financiera, ¿no? Finanzas matemáticas, modelos macroeconómicos, series de tiempo, simulación estocástica y teoría del riesgo. Que esté bajo su decisión y si ya lo están estudiando, padrísimo.
si no lo van a poder estudiar y agregar algunas en el futuro, pues escojan las que mejor les parezcan. Yo les recomiendo la finanzas matemáticas como indispensable, porque se va a abrir todo el panorama de administración de riesgos y sus aplicaciones a la parte financiera. Entonces, borrón y cuenta nueva. Hasta ahí llegó la introducción. Entonces ya tenemos que entrar a explicar el método analítico. El método analítico es el más sencillo. Ese se trabaja caso por caso de manera cerrada. El resultado es único. Puede haber hipótesis y también distribuciones de probabilidad. Pero ese es caso por caso y con un único resultado. Los métodos estadísticos, ¿no? Están basados en las cualidades estadísticas de y entre las variables aleatorias, sin tomar en cuenta las relaciones de causa y efecto. Los métodos, por ejemplo, estadísticos son los de media, de varianza, de covarianza. Entonces tenemos tres parámetros: media, varianza y matriz de covarianza. Entonces son los métodos más sencillos que ya ustedes, hasta lo que se encuentran ahorita, pues esto es lo que hemos manejado con mucho más frecuencia. Después ya viene el método de simulación, el método de Monte Carlo. Este tiene gran cantidad de ensayos y pruebas, gran cantidad de resultados. Y los resultados de una serie y va encontrando siempre una cantidad. El que lo maneja debe de fijar aquel porcentaje donde debe pararse la simulación cuando ya la diferencia esperada con el resultado pues ya tenga una diferencia entre una y otra de el 3%, el 2,5%, ¿no? Tal y como se maneja en Solvencia 2 y que encontramos en la CUS, que es la CUS, es la, ¿cómo se llama? La Circular Única de Seguros y Fianzas, ¿no? El método de Monte Carlo es uno de los métodos numéricos más eficientes en materia de finanzas, especialmente en lo referente al análisis de riesgo, pruebas de estrés de portafolios y valoración de acciones. Cuando veamos ya en la segunda parte, vamos a ver aplicaciones en seguros, ¿no? Sobre el análisis de riesgo y cómo sale una matriz enorme y lo van haciendo, desarrollando el cálculo por columnas. Y viene y se usa mucho ahora en Solvencia 2 seguros. Ya cuando estén ustedes manejando lo de Basilea, ¿no? Ya será otra cosa. Entonces era lo que decía aquí, la tasa de convergencia, ¿no? Hay que irla buscando, hasta cuando ya la diferencia entre el último y el anterior sea de un porcentaje muy pequeño. Además, es flexible para acomodar modelos complejos, como son las funciones de pago de los derivados. A pesar de la aplicación sencilla y relativamente intuitiva, ¿no? Se requiere un gran número de intensivas interacciones computacionales para lograr un cierto grado de precisión.
Para reducir al mínimo la iteración del algoritmo, se incorporan los métodos de reducción de varianza. En las simulaciones de Monte Carlo casi es de manera obligada. Hay también otros métodos, el método de celosía o método de árboles, ¿no? Es el árbol binomial y que yo les voy a mandar por correo este libro que se llama Stochastic Modeling Theory and Reality from an Actuarial Perspective. O sea, es una perspectiva, desde una perspectiva actuarial, el modelaje estocástico, teoría y realidad. Esto se los voy a dar y luego van a encontrar ahí aplicaciones de los árboles binomiales. Entonces, por eso este libro es grueso como todos los anteriores que les he dado, nada más que no lo encontré cuando subí los apuntes, pero se los mando por correo, ¿no? Después el tercero son los métodos estocásticos, ¿no? Es la distribución de posibles resultados que reflejan las variables aleatorias de entrada. Son modelos predictivos que se deben utilizar a discreción del actuario. Entonces son predictivos a discreción del actuario y sopesar, ¿no?, el aumento en los gastos que se tiene que realizar por el tiempo, ¿no? Entonces, esto es un apunte muy introductorio a lo que tiene que ver con los diferentes modelos que nosotros vamos a estudiar. Acuérdense que cuando pongo estos cuadritos es muy importante. Esto sí se lo recomiendo. Aquí les presento un documento de la Asociación Internacional de Actuarios. Es la International Actuarial Society, ¿no? Es la de Estados Unidos, en donde, ¿no?, se va a tratar la evaluación integral de riesgos actuariales y además cómo presentar un trabajo realizado por los actuarios sobre el informe que se entrega en evaluación de riesgo. Entonces vamos a abrirlos, espero que lo podamos abrir. No quiere. No quiere, no quiere. Ya abrió, ¿no? Acá arriba. Aquí ya está. Ya, déjenme compartirlo. Lo vamos a comentar muy de carrerita, dejando que ustedes lo vean, ¿no?, con calma, porque no necesariamente el interés de uno es el mismo para todos, pero pues vamos a... Es de la Asociación Internacional de Actuarios, no es de la SOA. Es una evaluación del riesgo actuarial resumido o condensado
Ahí está bajen estos documentos, yo se los recomiendo, ¿no? ¿Qué cosa es care? ¿No? Cómo controlar las pérdidas. Ah, pero brinca. Oh, entonces ahora sí. Entonces aquí en el índice, no me deja tampoco. No admite correcciones ni subrayados. Ah, sí, el subrayado, sí. ¿Qué cosa es care? Después, cómo se controla los usos para calcular el riesgo. Pues primero, pérdida ¿cómo se dice? Control de pérdidas, la tendencia del riesgo, el alcance del riesgo, otros usos que se pueden dar al care, ¿no? ¿Qué limitaciones hay? ¿Cómo se define el riesgo? ¿No? El apetito del riesgo. Eh, eh, la multidimensionalidad del riesgo. Aquí hay riesgo corto contra el de largo plazo, riesgos emergentes, solvencia, volatilidad, liquidez, tipos de riesgo. Entonces, todo eso quizá les pueda servir para su siguiente semestre. Aquí ya toda la terminología, pues ya la conocen. Es la Casualty Actuarial Society, el Enterprise Risk Management, el COSO, ya lo conocen, ¿no? El, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Conocimiento que deben tener las firmas, ¿no? Las firmas financieras necesitan conocer lo que es el riesgo que están tomando y la naturaleza propia de su negocio. Entonces ahí hay riesgos individuales, correlaciones de riesgos, el balance de riesgos, la posición económica del riesgo, qué puede pasar entre una holding y una subsidiaria, ¿no? La holding, implicaciones de posiciones de las actividades y estrategias de la compañía y los controles del riesgo y la mitigación del riesgo. O sea, nada más que lo conozcan que existe y por qué debe de ser un actuario, ¿no? Pues porque tienen los actuarios una reconocida habilidad en matemáticas financieras y manejo del riesgo. Ese es un pedacito del renglón. ¿Y qué tiene? ¿Para qué sirve el reporte CARE? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirve? ¿Qué contiene? Aquí lo va mencionando, ¿no?
Después, cómo se puede medir el riesgo, les da aquí un gráfico, ¿no? Aquí primero cumplimiento y minimización de pérdidas es la primera etapa para controlar el riesgo. Cumplimiento y minimización de pérdidas. Después ya para el segundo escalón, estudiar tu riesgo, pues manejar el riesgo y calcular tu riesgo. Y después ya viene la mitigación, la integración, la optimización. O sea, no son exactamente los conceptos del estándar australiano, pero ya para ustedes es entendible estos pasos, ¿no? Y va explicando qué es el control de pérdidas, qué es la tendencia del riesgo y los diferentes riesgos y las actividades que son comunes al estar hablando de la explotación del riesgo, que es el capital económico, que es el valor ajustado al riesgo, el riesgo ajustado al precio y del riesgo, el presupuestar el capital. Son conceptos que ¿se acuerdan que yo les mencionaba el RAR o el ROR? Son cosas que tienen que verse con la parte de finanzas. Las limitaciones, bueno, hay limitaciones, no hay de otra. Lo que les decía es un juguetito y ese juguetito en algún momento puede fallar. Entonces, hay que entender que no es la Biblia. Sirve, ayuda, pero hay que estar seguro que no haya, que ese modelo no tenga el riesgo de falla, de que en algún momento no funcione, ¿no? Después, el nivel de entendimiento, pues hay que conocer lo conocido, no conocer lo conocido. Conocer lo conocido son las respuestas. No conocer lo conocido es cuando preguntamos. Desconocer lo conocido, ya ahí ya no dominamos la materia. Y creer equivocadamente que conocemos. O sea, hay que tener aquí varias cosas, las desarrollan, las explican. Y esta es la comunicación, que haya materialidad, claridad, circunstancias, ¿no? En las cuales el modelo o el cálculo del riesgo va a ser o no ser apropiado y el impacto potencial. Entonces son cosas que te van a ayudar ya cuando estés en el campo del trabajo. Y ya empieza el desarrollo de cada una de las presentaciones. Entonces, yo nomás quería que lo supieran que existe, pues. Hay mucho material actuarial, porque puede tenerse la idea equivocada de que los actuarios pues siempre han estado metidos en seguros. Yo creo que por muchísimos años fue cierto, pero ya hay varias, yo diría que ya son decenas, ¿no? De generaciones que ya están metidas en esto, ¿no? ¿Qué comentario podemos hacer adicional? Como actuarios, debemos tener presente el hecho de que los modelos estocásticos son bastante complejos y a menudo vistos como cajas negras en las que se introducen datos, hipótesis y los resultados se van a producir
como magos, ¿no? Puede ser cierta si el modelo no está bien entendido. De ahí la importancia de conocer la materia de modelación, de estar bien enterados del problema a resolver y de comunicar claramente a los terceros involucrados, ¿no? Lo que estamos haciendo con el modelo y qué cosa estamos tratando de encontrar. Ahora ya hablamos de los analíticos, de los estadísticos, de los estocásticos, los de simulación y vienen ahora los métodos estructurales. Son el 4.4, ¿no? Hay una interrupción en la presentación del programa, pero también vamos a ver los que son los estructurales, que más bien están definiendo, ¿no?, el aspecto financiero del problema. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a comentar? Ya una vez hablado de cada uno de ellos en general, pues quiere que como ejemplos de modelos de evaluación del riesgo, veamos un ejemplo sobre el proceso inflacionario. Yo escogí uno de Londres, de un actuario de Londres, donde van a manejar tasas de inflación. Después nos piden hablar del modelo de Wilkie, modelo que funcionó, que lo respetaron, lo creyeron, pero ya vino otro y dijo, no, está mal, carece de problemas, y todavía sigue con problemas. Se está actualizando constantemente. Pero el modelo de Wilkie le dio una imagen a los actuarios de maravilla. En su tiempo era el único. Entonces era el único modelo de inversión y sirvió. Después, valorar siniestros. Entonces, escogí también otro ejemplo en donde lo que más importa que ustedes conozcan los problemas con los que se pueden enfrentar cuando van a valorar los siniestros, a la mejor con la intención de conocer cómo se encuentra su compañía y pedir una protección de exceso de pérdida. Después vienen los principios de cálculo de primas. Estos ustedes pues ya saben calcular todos los seguros y todo lo demás, pero vienen los modelos del lenguaje actuarial contable y de fundamentos del seguro. Los están representando primas, inversiones, dividendos, siniestros, gastos, pero están poniéndolos como una variable. Pero ¿cómo se va conjuntando la utilidad? Pues cualquiera diría, ¿cómo se conforma la utilidad? Pues primero hay una reserva al empezar el ejercicio. Después hay todo lo que cobramos de primas. Pues a todo lo que cobramos de primas, ¿qué es lo que hay que quitarle luego? Pues los siniestros. ¿Pero qué más le debemos de quitar? Pues los dividendos. Pues la prima de reaseguro, para que nos quede la utilidad del ejercicio. Estos son los principios que vamos a comentar. Después vienen los dividendos. ¿Cuáles son las fuentes de utilidad que tenemos en seguros? Pues las fuentes de utilidad son la de mortalidad, la de gastos y la de inversiones. Las compañías de seguros, ¿dónde ganan? En las inversiones, porque invierten por arriba del interés requerido que el actuario utilizó para la prima. En los gastos,
puede haber o no puede haber. En mortalidad, pues cuando la mortalidad ocurrida es menor a la esperada, ya hay utilidad. Entonces, estamos hablando de la teoría. Si se sabe la teoría, el modelo, pues ya sí se le entiende al modelo, ¿no? Después el proceso del seguro, esto ya requiere un poquito más de preparación, pero es entendible, es muy explicado. Solvencia 2, requerimiento de capital, el límite de retención y el análisis financiero, ¿no? Dynamic Financial Analysis. Como les decía yo, es un análisis dinámico financiero donde van a entrar gran cantidad de conceptos, pero cada concepto es una ecuación. Entonces son ecuaciones que están representando conceptos contables, actuariales y de finanzas. Así que comencemos bien. Entonces, este es lo que les tenía yo preparado para esta ocasión. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Y así ya el miércoles ya entraremos a la que sigue. ¿Dónde está aquí? Administración. Entonces, ya vimos ahorita, ¿no? Y vamos a entrar a modelos y principios que surgen del programa de estudio de la unidad temática. Denme chance de, de que lo deje yo hasta aquí y en las clases siguientes nos llevaremos unas 6 horas, yo creo, de 2 de esta semana y las 4 de la semana que viene, y con ello pienso terminar esta unidad temática, ¿no? Y todo lo de bursátil, aquí lo tiene, como se los expliqué. Y ya dejar para el último la parte del profesionalismo, que tiene que ver con la parte de educación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Así que perdonen, hasta ahorita eso está preparado, eso lo tenía preparado, ya lo presenté, es una introducción, es seguir la plática, tomar algunos conceptos muy generales, pero el que quisiera que se aprendieran bien es tema, ¿no? Es ¿cómo se llama? El tema, el modelo, el cálculo y el resultado. Tema, modelo, cálculo, resultado. Tema, modelo, cálculo, resultado. Para que cuando lo veamos ya en la próxima clase, pues se identifiquen cuál es el tema, el modelo, el cálculo que hacen y el resultado al que llegan. Y ya teniéndolo así, tema, modelo, cálculo, resultado, pues cada uno de las representaciones que yo les vaya haciendo del tema y del modelo, el ejemplo del cálculo, y ya se llegue a las conclusiones. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, muchas gracias por su comprensión y ya me sentiré mejor para el miércoles. Así que muchas gracias y hasta luego. Bye. Gracias, profe. Buenas